llegamos al final de este módulo dedicado al diseño. Espero que te haya parecido interesante y en esta última lección vamos a hablar un poquito de las conclusiones finales y te voy a dar algunas últimas recomendaciones. Para empezar, quiero recordarte que tienes en la sección de recursos complementarios tanto el manual de ornamentación que hice ya en su momento, y si no lo tienes todavía te lo puedes descargar en la sección de recursos complementarios, ya digo, así como algunas ayudas extras que hemos estado viendo y también algunos diseños. Sé que es muy cómodo recurrir, yo muchas veces también recurro a ello, a internet o a libros, y coger un diseño que ya está hecho y utilizarlo. A mí personalmente no me gusta utilizarlos tal cual, pero bueno, si no tengo tiempo, por ejemplo, no me quiero complicar mucho la vida en hacer yo el diseño desde cero, sí que como mínimo me gusta adaptarlo un poquito a mi estilo o darle algunos retoquitos finales a mi gusto, y yo te recomiendo que hagas lo mismo si vas a usar diseños ya hechos, ¿vale? De libros o de internet o de los que te voy a dar yo, pero también es fundamental, y por eso insisto tanto en que practiques diseño, porque de verdad que te va a venir muy bien tener unas nociones básicas y una mínima experiencia, aunque sea para adaptar los diseños ya hechos que encuentres, o incluso para aprender a identificar las cosas que le pueden venir mejor al diseño, las cosas que le sobran, las cosas que le faltan. Todas esas cositas se va a aprender con experiencia y con práctica. Al principio todos fallamos, es absolutamente normal, pero sí que hay que intentarlo, porque si no se intenta no se va a mejorar. Y esto también está muy relacionado con otra cosa que te quería comentar, y es que no te recomiendo que vayas a lo fácil. Está claro que al principio, hasta que se coge experiencia y práctica, lo mejor son diseños sencillos para dominar la técnica, pero una vez ya tienes cierta soltura con la técnica de grabado, ya sabes más o menos bien los pasos que tienes que dar, cómo se trabaja, yo te recomiendo que no escojas un diseño porque sea muy fácil y porque te vaya a llevar poco tiempo y poco esfuerzo. Yo te recomiendo que intentes superarte siendo realista. A ver, si quieres hacer un grabado como Durero, pues probablemente necesites muchos años de experiencia para poder hacerlo. Pero sí te quiero insistir en que no tengas miedo de hacer algo un poquito más complejo de lo que te crees capaz, porque con más frecuencia de la que vas a ver, vas a ser capaz de hacerlo, y además hacerlo mejor de lo que te pensabas. Y además va a ser la manera más rápida de mejorar y de aprender, ponerte a ti mismo a prueba. Creo que este es uno de los consejos más valiosos que te he dado en todo este módulo, porque yo lo he comprobado durante años y sé que es así. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito ahora de los diseños que te recomiendo para hacer tus propias prácticas de grabado. Porque eso sí, en el próximo módulo ya vamos a empezar con las prácticas de grabado, por fin, supongo que estará diciendo, y los grabados que voy a hacer yo en cada una de las técnicas los voy a hacer un poquito más complejos, porque creo que si ves cómo se hace un grabado más o menos complejo, aunque tú no vayas a hacer este grabado de primeras, sí que habrás tenido la base de cómo hacer un grabado, ya digo, más o menos complejo, más complejo de los que vas a hacer tú al principio. Por lo tanto, creo que eso va a beneficiarte. Te lo digo esto para que no te asustes. Eso simplemente es para que veas cómo se hace un grabado difícil, y de esa manera, cuando hagas tus primeros grabados, que serán de un diseño más sencillo, tenga las bases necesarias, incluso de sobra, para poder hacerlos. Así que venga, vamos a ver los diseños que yo te recomiendo para que empieces a hacer tus primeros grabados. Por ejemplo, mira, estos son algunos de los diseños que te voy a dejar para descargar, ¿vale? Son muchos diseños que te voy a dejar listos para que tú hagas tus primeros grabados, para que practiques antes de pasar a diseños más complejos. Si aún así estos te parecen muy complejos, no te preocupes. Estos son solamente algunos ejemplos para que veas el tipo de diseños que yo te recomiendo para empezar. Puedes buscar y encontrar, por ejemplo, en Pinterest, muchísimos más sencillos que estos. En fin, puedes usar los que quieras. Estos son solo algunos ejemplos, y aún así hay algunos muy sencillitos. Eso sí, ¿qué te recomiendo? Que sean bastante geométricos. A lo mejor para empezar, en lugar de los circulares, son mejores los cuadrados. Al ser líneas rectas no vas a tener que estar trabajando con compases o a mano alzada trazando círculos, que siempre son un poquito más complejos que las rectas, las líneas rectas. Pero bueno, ya ves un poquito la idea. Desde nudos celtas bastante intrincados, que son un poquito más complejos, hasta grabados que realmente lo forman solamente unas cuantas líneas. Aquí ya después podemos jugar con qué partes queremos, como te dije al principio de este módulo,
decidir qué partes queremos que estén grabadas y qué partes no, qué partes queremos que se graben y que profundicen y que se queden de un color mate en el caso del grabado en directo, y qué partes queremos que se mantengan más altas y más brillantes, más pulidas. Por ejemplo, en este caso podríamos hacer las líneas y después dejar todas estas partes de aquí sin grabar, las partes interiores como de los pétalos, y todo lo demás profundizar, o al revés. En fin, eso ya como tú creas más conveniente, porque al fin y al cabo la mejor maestra va a ser siempre la experiencia, ¿vale? Y de los errores también vamos a aprender muchísimo, pero para ello no tenemos que tener miedo y hay que experimentar. Por ejemplo, estos también, que a priori pueden parecer un poquito más complejos, aunque bueno, hay de todo, como ves, este tampoco es que sea demasiado complejo. Bueno, lo bueno que tiene este tipo de diseños es que utilizan muchísimo la geometría y la línea de referencia, que como recordarás ya hablamos de ello y te enseñé en uno de las lecciones de este módulo. Así que va a ser muy bueno para ponerlo en práctica. Y también, sea el diseño que sea, otra cosa que te recomiendo es que lo modifiques. Modifica algo, lo que sea, pero no lo utilices tal cual. Aprovecha para modificar y dar algún detalle, incluso para improvisar, para practicar la improvisación. Otra cosa interesante que se puede hacer es enriquecerlo añadiéndole algunos detalles, añadiéndoles sombras, e incluso combinar técnicas que vamos a ver en este curso. Por ejemplo, técnicas directas de grabado con técnicas indirectas, combinarlas entre sí. Bueno, básicamente no tengo mucho más que añadir. Ya ves el tipo de diseño que te recomiendo yo para que empieces a hacer tus primeros grabados. Vuelvo a repetir que los grabados que haga en las lecciones siguientes para enseñarte las técnicas de grabado concretas, si te parecen demasiado complejos, no te preocupes, porque es la idea, que veas cómo se hace un diseño bastante complejo para que cuando empieces a hacer tú este tipo de diseños más sencillos, ya partas de una buena base para poder hacerlo sin complicaciones, ¿vale? Recuerda que te voy a dejar para descargar un montón de diseños, aparte de algunos recursos extra, y nos vemos en el siguiente módulo.